Don asesor, ¿cómo le va? Me río de la encuesta. Sí, no, ¿qué? ¿Por qué? Nada. Ya, pero... El resultado es que la audiencia está enamorada del amor, así como... Pero obviamente, pues si el amor siempre funciona. Siempre Guacho. gana el amor. Me va a decir que no. El O sea, amor es más fuerte. el amor es mucho más fuerte. O sea, por eso también esta confirmación, ¿no? Porque tú sabías que aquí había un romance, ¿no? Sí. Una relación, por Sí, supuesto. hace rato. El asesor lo sabía hace rato. Capaz Todos que, lo sabíamos. bueno, Yo sé que... mira, yo también supe en algún momento, pero tenía dudas si eso todavía permanecía, es la que verdad. ese es el punto. Como que la candidata Toal le hizo un F5 a la, Claro. a la noticia. Ahora salieron, ahora caminan por las calles de Avenida Italia y... No, yo creo que es Oye, una... Pero es complejo ¿Ah? porque no hay un protocolo para estas cosas. En este gobierno suceden cosas que no habían ocurrido nunca. Es cierto, es cierto. Y eso es importante que... ¿Amor entre dos ministros habíamos conocido? O sea, No públicamente. O sea, no deben haber habido, o sea, en los viajes, usted sabe que en los viajes en el avión del presidente, de todos los presidentes y Sí. presidentas, siempre habían cosas. Pero yo creo que el matiz está acá en que uno nunca sabe qué es lo que es conflicto de interés o no cuando alguien está saliendo o está en un pololeo que no es estable. O sea, porque lo que contó Karina Toá es que la cosa fue de a poco. Entonces, ¿cuándo se produce? O sea, cuando se van a vivir juntos, o sea, ¿cuál es la medida de donde uno puede decir acá potencialmente puede haber un problema? Porque si están pololeando, puertas afuera, uno no conoce la intimidad, que es distinto que lleguen casados al gabinete. Yo si hubiera sido presidente y yo primero jamás habría elegido una parejita dentro. ¿Por qué? No por otro, sino que por el comité político, porque los dos son miembros del comité político y se pueden poner de acuerdo para irse en contra de otro ministro, no sé, pueden haber, siempre hay empatía si uno ha jugado cartas con otras parejas, pues, o sea, ¿se acuerdan? Las parejas se ponen como de acuerdo y todo Ya, eso. pero claro, bueno, al estar fuera del gabinete ya Carolina Toá, ¿tú crees que se despejan esas posibles...? No, pero bueno, es que en época de campaña todo sirve para todo el mundo, o sea, así como Carolina Toá nos tiene hablando de su relación, Claro. y estamos al lunes y vamos a hablar, yo creo que hasta el martes o miércoles, por ahí. Después vamos a enterarnos, hemos roto con Mario. Oye, pero espérate. Hemos pero vuelto, y lo así que nos tú van a dices, tener lo todo que el tú año. dices es interesante, porque a la gente le gusta el amor. Entonces Sí, una historia po. de amor, ya está bonita, ya. Pero además, como que Mario Marcel genera buena sensación, ¿no? Un tipo serio al menos. Tú puedes estar en desacuerdo con algunas decisiones que ha tomado, cómo ha manejado el déficit fiscal, ok. Pero el tipo tiene su, digamos, O sea, yo su primera vez recorrido y su respeto. primera vez que veo memes de Mario Marcel. Ya con eso ya estoy pagado. Viejo, yo no había Es un visto. buen partido Mario Marcel, ¿crees O sea, tú? imagínate que trabajó en el BID. O sea, debe tener un fondo de pensión. Yo estoy seguro que debe tener una PB 2 que le da para vivir así mucha plata. Y un tipo que tiene fácil colocación después, Sí, pues va a irse al fácil FMI, colocación. al Banco Qué bueno ese Mundial. concepto. Tiene fácil colocación. Sí, pues entonces está ya asegurado ahí, pues, desde el punto de vista de si es buen partido. Ahora, yo también creo que Karina Toá es buen partido. Sí, claro. Así que. Ahora, si gana y es presidenta Carolina Toá, pasaría a ser el primer damo. la pareja. La Sí, presidenta. pero para eso yo creo que tienen que casarse. Novedoso sería, ¿eh? Ahora, lo entretenido es que nos pueden tener todo el año. No, por con- supuesto, una teleserie, una Claro, telenovela. porque, la ruptura. Sí, claro. Después vuelven, así no. Pero un tema, Ya. yo creo que. ¿Le va a hacer bien a la campaña? O sea, nos tiene hablando de ella. Ya, Y de algo que no es duro. Es O sea, amable. Es ¿no? amable. Es amable, sí. claro. Porque Y eso a- siempre, sí, a la siempre, gente siempre funciona. Toda historia de amor Ah. siempre es bien recibida. Asesoría aquí inmediata. Sí, pues. Siempre la historia de amor es bien recibida. Ese es un tip genial. Sí, pues. Nadie se va a olvidar de esto, ojo. Ya, vamos a otros temas. El acuerdo por la paz de la Araucanía, Axel, se entrega mañana al Mañana, presidente. sí. Pero ha sido llamativo que antes de que se entregue tenga opositores, ¿no? Desde antes de que se terminara incluso. Yo creo que hay consenso, Pablo, en que el momento, este año no era bueno para haber entregado y yo creo que le pasó la cuenta llamémosle la no unanimidad que hubo ¿Sí? o que ha habido los últimos meses, porque así como sabíamos de esta relación, también sabíamos que el acuerdo estaba listo hace rato, pero que se estaba buscando la unanimidad y se pasó el tiempo y al final llega en un momento donde puede ser el mejor acuerdo de la tierra
y va a ser de una u otra forma rechazado electoralmente por los partidos o por los candidatos que no les convenga llamémosle, la buena onda. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no convendría la buena onda? Lo digo, a ver, no, yo entiendo tú estás pensando, tú no estás pensando como candidato, estás pensando como ciudadanía. No me corresponde. Claro. Si fuera por ciudadanía, llegaríamos a acuerdo en muchos más temas de los que llegamos. Pero aún así, depende de qué candidato también. Digo, por lo siguiente, porque yo entiendo que Kast y Kaiser se opongan al acuerdo, ¿no? Porque ahora, está en su cuerda. Ahora, pero es muy cómico porque Kast se opuso antes de que fuera unánime. Sí, pues. Claro, o sea, cuando recibió los borradores, claro, ¿no? cuando se recibió, él todavía no estaba procesado, ni estaba, llamémosle, consensuado dentro de los miembros que se iba a buscar unanimidad. Entonces había un rechazo de origen, a la idea, llamémosle. O sea, él también estaba porque no hubiera unanimidad, porque estaba presionando a su delegada del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, para que no diera la unanimidad. Así ella se rebeló, le dio la unanimidad y tuvo que renunciar al partido. Pero yo creo que el tema de la unanimidad es secundario, absolutamente. Sí, absolutamente. Porque además no tiene mandato legal la unanimidad. No. Es algo que se impusieron los propios delegados. O sea, claro, y fue una idea de Alfredo Moreno y esa idea era como tratar de abrochar algo que en algún minuto estaba flotando bien. Pero yo creo que un tema, este es el típico tema de país que requiere seriedad. El problema es lo típico que hablamos siempre, la diferencia entre lo urgente y lo importante. Pero, a ver, yo quería volver... tema importante. Quería volver a eso de quiénes rechazan o quiénes aprueban en términos de candidatos. Porque, insisto, Kast y Kaiser no es sorpresivo y un poco en la lógica, si yo me pusiera a pensar como esos candidatos, encuentro que tiene sentido hacerlo, ¿no? Pero Evelyn Matei hizo un video donde ella como que inicialmente decía que no estaba de acuerdo porque no había unanimidad, porque no se mencionaba la palabra terrorismo. Y uno dice, la candidata Matei tiene otra oportunidad para diferenciarse o para abrazar los acuerdos, que es algo que su sector ha reclamado tanto, ¿no? Esta nostalgia por la época en que se lograban acuerdos. Y ya con la reforma de pensiones, la candidata Matei tuvo un traspié cuando no se subió al carro del acuerdo de la reforma, que los partidos de Chile Vamos sí lo suscribieron. Lo mismo con el borrador, con la segunda convención constitucional, cuando dijo no me gusta y después dijo voten aprobado. Entonces aquí no está a lo mejor desaprovechando una oportunidad para, independiente de lo que pase, porque esto más tiene que pasar, la consulta indígena, el parlamento y una serie, tiene que pasar muchas por cosas. Eso, pero no era una oportunidad para esos candidatos que se plantean con más moderación como alternativa de gobernabilidad, de decir valoremos el acuerdo, porque el acuerdo, lo ha dicho Alfredo Moreno, exministro de Piñera, no tiene nada de octubrista. Él lo dijo hoy. A ver, yo creo que esas son como las cuñas que tratan de emporcar esto. Yo creo que el acuerdo no va a flotar por un tema de oportunidad, o sea, del momento, más que por el mérito. Yo creo que lo más probable es que a final del periodo, después de la elección, en la segunda vuelta, a lo mejor resurja el acuerdo. O tal vez se opte por tipo ley de pesca, que se saquen algunas cosas y otras se dejen para más adelante. Existe también esa eficacia legislativa, esa técnica legislativa. Pero primero yo creo que Evelyn Matei ojalá no pierda la oportunidad de decir he leído el acuerdo y reaccionado, y esa posición la mantenga. ¿Por qué? Porque con la primaria que estamos teniendo, la centroizquierda, donde en general todo el mundo está muy moderado, pero si llega a ganar Jara, lo que hemos visto es que el ancho camino al medio va a quedar muy despejado, y si Evelyn Matei se va a la extrema derecha y Jara se va a la izquierda, va a aparecer alguien, no tengo ni una duda, que ocupe ese ancho camino al medio, que es lo que quieren los chilenos. Y no es lo que yo digo, es lo que votaron en la elección en alcaldes y en gobernadores. No votaron. El Partido Republicano le fue pésimo y al Partido Comunista le fue pésimo. Entonces, no es la expresión de un deseo ni una tincada, son los datos. Son datos. Entonces alguien le tiene que decir a Evelyn Matei y a Carolina Toá y a todos los candidatos, hacerle como una fotocopia. En la elección del año pasado, de octubre, el Partido Republicano no sacó ningún gobernador. El Partido Comunista no sacó ningún gobernador. El Partido Comunista en alcalde sacó 2 o 3 y el Partido Republicano sacó 2 o 3. Es decir, hacerles refrescar que la gente no votó por los extremos en la vuelta anterior. Entonces, a mí me sorprende esta idea
como una inercia, es como que se sienten acomplejados por la agenda de la derecha más dura, de tratar de rechazar todo, o sea, rechazar todo antes que se conozca el texto. Ahora, obviamente el texto llega en un mal momento, como estaba diciendo al principio. Ya, ¿cómo has visto los movimientos en las encuestas a propósito de las primarias? Tú presentaste datos de la encuesta. Sí, o sea, los datos nuestros agarraron, pero toda la baja de Matei. De Data Influye. Claro, el resto estaba más o menos parecido a todo el resto de la encuesta. En otra encuesta que vinieron después, Matei sube un poquito más, pero ella está flotando ahí en el 20 y tanto, 20 y tanto. Lo que hemos pero visto, en segundo lugar, ¿sí? Kast se ha ido posicionando. Ajá. Y se ha ido posicionando por diferenciación con Evelyn Matei. De hecho, cada vez que Evelyn Matei habla Kast. Y la enmienda, el tema de las cárceles, el tema del sistema. O sea, basta que hable Evelyn Matei y Kast aparece con una versión, ojo, no más a la derecha, sino que le da como un fondo a las cuñas de Evelyn Matei. Ya. Te quería preguntar porque las encuestas que vemos, qué sé yo, tienen diferencias. Evelyn Matei en general siempre está arriba, pero hay mucha diferencia de pronto con el segundo, ¿no? Sí. Con los que vienen. Y eso como que genera ruido. ¿Cómo se explica esas diferencias que a veces son guarismos bien amplios? Entonces uno dice, a ver, ¿pero qué pasó aquí? Mira, sí, lo voy a decir todos los lunes. La masa de gente que vota en una primaria y la forma de votar en primera vuelta es completamente distinta. Son elecciones diferentes. Y por lo tanto cuesta mucho calibrar, porque yo insisto, hay un número que nosotros publicamos ya por segundo mes, que es que las personas que no tienen candidato o que no están satisfechas con los candidatos son muchas. ¿Y se mantiene ese número? Bajó al 55% de personas que no les cierra. Estaba en un 60, me acuerdo, en algún momento, 64 hace poco. Que no les cierra, o sea, que están votando por alguien, pero no están convencidos. Tienen dudas. Y eso abre las posibilidades para candidatos que todavía no llegan a la elección y que van a copar ese espacio. Entonces, acá todavía no hay que sacar ninguna conclusión, hay que ver cuánta gente participa en la primaria, quién gana la primaria, hay que ver cómo Kast, Kaiser y Evelyn Matei atraviesan mayo y junio en términos de propuesta, y hay que ver los candidatos nuevos que van a llegar. Así que no ha pasado nada. Tú dices que no, en términos como de cómo se ha movido eso, no hay nada relevante por el momento. O sea, la elección anterior, el 2021, que era con voto voluntario, se movió del cielo a la tierra después de la primaria. Recordar que a la primaria llegó Jadwe como favorito y Lavín. Y no salió ni Jadwe ni Lavín. Entonces, ojo con los favoritismos. Sí. Ahora, en algún momento parecía que Kast se desinflaba y que Kaiser se transformaba en la novedad. Y eso con los números como más actuales parece que no está tan claro. ¿Qué dirías tú sobre esa pelea? Hubo una ofensiva de Kast en términos programáticos. Empezó a recorrer, acuérdate que salió a los medios, empezó a copar. Sí. Y aprovecha algo que es muy importante, que es esto de la diferenciación con contenido versus Matei. O sea, la tiene calzada. Y con Johannes Kaiser le habla un poco más en términos territoriales. O sea, Kaiser tenía que renovarse en términos comunicacionales, porque uno no puede ser novedad todo el año, uno es novedad unos meses y después hay que sostenerse, lo que hemos dicho, las olas se suben y después bajan y la gracia es pasar de una ola a la otra ola sin que se note, y Johannes Kaiser no está pasando la segunda ola como lo está haciendo Kast. Ya, oye, ¿cómo ves al gobierno en esto de la presidencia y todo? Ahora como Marcel, con mucho cuidado, los otros ministros. Este gobierno va a estar ahí submarineado todo el rato. ¿Tú crees que no va a haber...? Hasta que se... Porque con una primaria oficialista así como está... No, tiene que ser presidente absolutamente, claro. Y tiene que bajar instructivo y que los funcionarios porque la tentación va a ser grande. Exactamente, porque hay de los cuatro candidatos hay funcionarios públicos. Exactamente. Y yo creo que el gobierno se va a meter para la parlamentaria. Porque no hay... O sea, no es que se va a meter a negociar, pero sí yo creo que va a tratar de una u otra forma dar lineamientos, porque la negociación no se está produciendo en la centro-izquierda. De hecho, la democracia cristiana no tiene con quién conversar, porque no hay ni un mesón que esté abierto. Entonces alguien tiene que instalar un mesón, y me imagino que el gobierno, que no le corresponde,
pero sí va a ayudar a que se establezca un mesón para poder empezar a negociar la parlamentaria en ese lado. Ya. Que el presidente se vaya de viaje porque ha estado viajando harto. Sí, que los presidentes viajan mucho el último año. el último año Sí, siempre, ¿no? Claro, además lo mantiene más distanciado de esta chimuchina que igual, ¿para qué se va a meter? Tiene que viajar y es pura ganancia. Claro. Además como que a él le va bien en los viajes en general, ¿no? Saca buenos réditos de eso. Al principio no tanto, pero ahora ya hay control pulso. Sí, control pulso y como que siempre saca algún buen beneficio. Ya, Axel Callis como siempre los lunes analizando todo lo que ha pasado en el mundo. ¿Algo se nos quedó que quería mencionar? No, vi El Eternauta. ¿Y? Sí. Si uno le saca el rollo... No está muy entusiasmado. ¿Usted era fanático del cómic también? ¿Lo leyó? No lo leí nunca. Ya. Pero si uno le saca el rollo que hay detrás de los autores, que es una serie de una producción increíble, buena, sí, pero que le falta un poquito de tensión. Tensión. Sí. Ya. Ahí me gustó, fíjate. ¿Ahí le gustó? Sí. ¿Viste? ¿Hay pulgar arriba? Sí, pulgar arriba. A mí me gustó. No, yo la vi de corrido. Sí. Me sentí como orgulloso de ser latinoamericano. Es que ese es el punto. Sí, pero que muy, la serie no. muy provinciana mi actitud, diría usted. Y la mía también. Ya, porque yo soy así, me ver gusta. Buenos Aires vacío, yo me estaba apagado. Me gusta que no tenga nada que envidiarle a The Last of Us. Nada. Eso pero me eso gusta. es provincianismo mío y tuyo. Exacto, por supuesto. Sí, orgullosamente latinoamericano. Y Darín tienen que dejarlo tranquilo, por favor. Ahora va a ser de Lulú, ¿cómo se llama? De Mafalda. Ya. ¿En serio? Ya, nos encontramos la próxima semana. Chao. Un gusto como siempre. 7:25.